Dianey Claret Hernandez and her husband walk up the long driveway to the entrance of what is left of a burnt-out children's shelter outside of Guatemala City. She carries flowers under her arms and pauses for a minute at the imposing gates before kneeling to place the flowers on the ground and light a white votive candle. It is the last homage she can pay to her daughter, Ashley Angeline, dead and burnt beyond recognition at the age of 16. She was one of 52 girls trapped in a burning room in the shelter, locked in by workers a day after they rioted to protest poor living conditions. One of the girls set fire to a mattress and the blaze went out of control. Cuando sucedió esto, yo me enteré por medio de la televisión. Fue el día 7, hace un año, ya va aproximadamente hace un año. Nos enteramos por la televisión del buchinche que había en el hogar. Pues de ahí yo le dije a él, de plano ella se escapó porque era una niña muy hiperactiva, carácter muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces yo le dije a él, de plano ella se escapó, pero yo mañana voy a ir y yo no tenía dinero. Al siguiente día yo andaba buscando dinero para ir hasta San José Pinula y resulta que cuando yo regreso de donde mi suegra hacia la casa, porque vivimos como a media cuadra, vino mi hija y salió llorando de la casa. Mamá, me dijo, que se llama Dairin, la niña más grande. Mamá, me dijo, el hogar se está quemando, me dijo, se está quemando. Y miré, ven y ven, me dijo, hay muchas niñas que se están quemando, me dijo. Y ahí fue donde yo vi. Dianey had petitioned a judge to place her daughter in the home after years of trying to control her discipline problems. She says the girl had already run away from home to be with a boyfriend she considered to be a bad influence. The shelter, run by the Guatemalan Child Protection Services, housed more than 800 children, despite its stated capacity of 500. It was referred to as an hogar seguro, or safe home. But on March 7th of last year, it proved to be anything but. 19 girls died on the spot during the blaze. Ashley's body was the 10th to be identified. Eventually, 41 girls lost their lives. Dianey says she had heard stories of abuse and mistreatment at the home, but never thought her child would die there. Yo no entendía por qué realmente había sucedido eso, sabiendo de que era un hogar del Estado, que tenían que protegerlas, tenían que tratarlas mejor que nosotras. Pero lamentablemente no fue así. The Hogar Seguro case brought to light an ugly truth in Guatemala. Very little is done to protect its most vulnerable citizens, its children, from the violence and abuse that comes hand in hand with poverty. And it is young girls who are most at risk. Deborah, 17 years old, has a 3-year-old boy. Her son is the product of the rape she suffered at the hands of her own father when she was just 13. At the time, she told her mother of the rape, who at first refused to believe her. Ella nunca se dio cuenta. Y se dio cuenta porque pues resulté embarazada. Y le dije, bien mal. Ella estaba un poco mal de salud en ese entonces. Y sí se puso bien grave. Se le torció la cara. Pero conmigo, ella estuvo para apoyarme porque ella fue la que fue a poner la denuncia. But shunned by many in her own family, she now lives with an older sister in a poor and violent neighborhood in Guatemala City. She mourns the loss of childhood. A veces, con cosas tan sencillas, pues pienso de que si hubiera sido diferente todo, de que no pude vivir ni siquiera una etapa que yo quería vivir. Apenas la estaba empezando a vivir, como mis 15 años, o
el salir, no soy de las personas que les gusta salir mucho, pero sí el salir y disfrutar un momento, un rato con los amigos, ir a comer un helado y así, cosa que no pude hacer. Como le digo, a mí la fundación que más me Deborah's ayudó father es is in jail, and she was able to find support through an international aid organization that provided her with counseling and a scholarship to continue her studies. But she is one of the lucky ones. In 2017, the Guatemalan Ministry of Health registered 90,000 births to girls between the ages of 10 and 19. Nearly 5,000 of those births were to girls under the age of 14, most of them victims of rape or abuse. The Observatory for Sexual and Reproductive Rights says 2018 is right on track to surpass those figures. Every 3 hours, a girl under the age of 15 reports a pregnancy. That is one pregnancy every 18 minutes among girls aged between 15 and 18. Carolina Escobar Sarti is a former journalist who now runs La Alianza, a safe house that provides support for girls who have run away from their abusers. The shelter provides childcare, education, counseling, and mothering skills to young girls barely old enough to hold their own babies. Porque es ahí donde se están haciendo las nuevas generaciones, el presente y el futuro de este país. Y hemos visto que por 3 generaciones han habido mujeres que muy tempranamente, niñas, empiezan a tener hijas y a quedar embarazadas. Y esto interrumpe el desarrollo de ellas, hace que los niños y niñas que vienen crezcan con limitaciones porque no están maduras para criar ni para acompañar la crianza adecuada de sus hijos, pero además hacen que un país entero, porque la mayoría de ellas son producto de violación, entonces rechazan a sus hijos e hijas. Y esto hace que el país entero esté lleno de niños rechazados. Y el rechazo, quien trabaja psicológicamente saben que provoca reacciones contrarias en alguien que está creciendo. She says the inadequate protection of children goes beyond violence and abuse, and that it is endangering the future of Guatemala. El tema de la protección es que ¿cuántos niños con desnutrición crónica tuvimos el año pasado? Y siempre hablamos del tema de desnutrición, pero es que la mitad de niños menores de 5 años en este país son crónicamente desnutridos. Eso habla de una generación, además de lo que hablábamos de las adolescentes tempranamente, con maternidades impuestas tempranamente, estás hablando de un gran porcentaje de la niñez en situación de desnutrición. Solo con esas 2 cifras puedes proyectar el futuro para un país. In one of the 5 most violent countries in Latin America, not only are its youth that are at most at risk, they are the segment of the population that has less of a future to look forward to. Esto no tiene futuro, es ahorita que hay que retomar esto. Es un tema que le corresponde a la sociedad política y a la sociedad civil de Guatemala. Y juntos tenemos que sacar adelante el tema de niñez. Pero el tema de niñez es un tema que no parece político y es más político de lo que se cree. Mucho más político de lo que se cree. Los niños no votan, por supuesto que eso marca una diferencia en el interés de los políticos y además reditúan créditos o cosas buenas a largo plazo. Pero si se tuviera una visión estratégica de país, serían lo primero. Y aquí no han sido lo primero, ni ellos ni las familias, ¿no? She says the tragedy at the Hogar Seguro was a missed opportunity for the government to rethink its policy towards the protection of women and children. Era un momento oportuno para que el gobierno dijera, vamos a poner en el centro de la agenda política el tema de niñez y adolescencia. No lo hizo. Y el primer informe, el segundo informe que acaba de rendir el presidente de Guatemala, ni siquiera mencionó el tema del hogar. Ni siquiera lo mencionó, siendo un tema que es sensible, que en otras partes del mundo habría movido sociedades completas y a gobiernos. Y aquí ni lo menciona, cuando es un caso paradigmático en temas de derechos humanos. Most of the work revolving around the prevention of violence against girls and young women is being carried out by private organizations. The US-based Population Council works to empower women by educating them at an early age about their rights. Silvia Tum is a social worker with the organization. She says she was led into this line of work after having witnessed and been on the receiving end of violence towards girls at an early age.
no debemos dejar de mencionar es el machismo y la violencia que se vive a nivel general, no solo en el área rural, sino a nivel general. Todas las mujeres de alguna forma vivimos violencia, y cómo estas niñas paran en estos lugares que no son seguros para ellas, porque no tienen los derechos garantizados. Muchas de ellas salen de sus familias que han vivido abusos o cualquier tipo de violencia y vienen a estos hogares llamados seguros, en el cual no son seguros porque la violencia sigue. Y entonces sigue el ciclo, y es un círculo en donde la violencia no para. Entonces las mujeres no solo vivimos violencia en el hogar, en las calles, sino que en estos mismos hogares o lugares, instituciones donde supuestamente nos deben de brindar esa protección y no lo hay. Entonces no tienen sus derechos garantizados y nadie las escucha porque la violencia se ha ido normalizando en todos los niveles, en todos los espacios. Many hope the tragedy of the fire at the Hogar Seguro could pressure the government into doing more to protect children. The day of the blaze, some of the young women at La Alianza were painting a mural on one of the shelter's walls to commemorate International Women's Day. When news of the tragedy came, the theme of their art became one of rage and an homage to the dead girls. Este estado sigue siendo un estado ausente en el tema de protección de niñez y adolescencia. Y específicamente ahí fueron 56 niñas las que estaban en un aula de 6 y casi 7 metros, de 7 por 7 más o menos, de 7 por 6 era. Y pues murieron calcinadas. Y ahí hay una implicación directa del Estado, porque estaban en un albergue de protección y estaban siendo cuidadas por la Policía Nacional Civil. Diane is filled with remorse. Que me perdone por el error que hice, porque yo nunca me imaginé que ella le iba a pasar eso. La verdad que a veces uno busca un mejor bienestar para ellas, que ellas comprendan, ¿verdad? De que la vida no es solamente de disfrutarla, no, que saber pensar y relacionarse con personas buenas, ¿va? Pero como los jóvenes son inquietos, quieren explorar, quieren saber qué es lo que hay, pero a veces los jóvenes pues cometen, como todos hemos cometido errores, todos hemos cometido errores. Que me perdone porque yo le comenté de mi vida. While grieving relatives work towards finding peace after the tragedy, those that have already seen too many abused children in Guatemala wait to see if this time solutions will be found.